Ok, a ver, chicos, esto ustedes tienen que saberlo para esa entrevista que hagan con, con la madre, ¿no? Porque son preguntas que pueden hacer. Díganme cuáles son los factores ambientales desde el punto de vista de el cuidado que tenga la madre en el desarrollo prenatal. ¿Sí? A ver, si usan, ¿cómo se llama? El micrófono, también puede ser chévere para que sea una conversación más agradable. La alimentación, ajá, ¿por qué? José, explica un poquito por qué es importante la alimentación durante esta época. ¿Cómo influye la alimentación en el desarrollo intrauterino? ¿Qué pasa si una mamá no come bien? Ajá. ¿A qué te refieres con enfermedades? Estamos hablando ahorita, Angélica, estamos hablando ahorita de la alimentación, después hablamos de la enfermedad, sí, sí influye, pero vamos a tratar de contestar qué incide la alimentación en el desarrollo del feto, en la medida de lo posible, claro. El bebé no se nutre bien, ajá, ¿y qué pasa con que no se nutre bien? Entonces tiene bajo peso, baja talla, ¿verdad? Bajo peso y baja talla en edad gestacional, eso puede producir también, eh, quizás que el parto sea un poquito más complicado, ¿verdad? O lo hace al bebé más vulnerable. Ujú. ¿A enfermedades a qué te referías? ¿Qué enfermedades puede tener la madre que inciden en el desarrollo prenatal? Más adelante había un cuadrito que les puse donde estaba resumido los efectos teratógenos a lo largo del embarazo. No sé si revisaron vamos a adelantarnos un momentito que nos sirve verlo, ya va. Aquí. Si ustedes se fijan, dentro de lo que son los efectos ambientales en el desarrollo embrionario, nosotros tenemos que ver, o la parte ya en el momento fetal, el periodo crítico donde el embrión es mucho más vulnerable a los efectos ambientales y a las enfermedades que pueda tener la madre, a la vida que lleve la madre, fíjense, es desde la tercera semana hasta la octava semana y el impacto en el desarrollo del bebé va a ser importante. Por ejemplo, puede tener impacto en el desarrollo del sistema nervioso central, en el desarrollo del corazón, los brazos, los ojos, las piernas. Es donde hay el impacto mayor en esas primeras semanas. Y fíjense que el sistema nervioso central se puede ver afectado hasta la semana 16. O sea, todo lo que le pase a la mamá durante ese periodo, y por eso ustedes ven que a veces las mamás de manera supersticiosa no dicen que están embarazadas porque de alguna manera está como el mito de que o sea, me puedo empavar el embarazo, por llamarlo de alguna manera. Ajá, la madre debe evitar consumir alcohol, drogas y algunos medicamentos. Las drogas y los medicamentos a lo largo de todo el embarazo. Hay unos pocos medicamentos que está comprobado que la mamá durante el embarazo puede tomar y que no tienen efectos en el niño. Y a tomar en cantidades específicas, no a libre demanda como le produce a la mamá. El alcohol también la mamá puede tomar una copita de vino o puede tomarse una cerveza, pero ajá, todo va a depender de la cantidad. Si ella exagera, todo en exceso es malo. ¿Ok? No, si ella se toma una copita de vino, no le va a hacer daño al bebé. El problema es en el momento en que la toma y cómo lo toma. ¿Ok? ¿Qué otra cosa hemos visto que tiene que hacer la mamá como cuidado prenatal?
La bacteria mano derecha. Hola, profe. Hola. Disculpe. No, tranquila. Es que quería intervenir en el ámbito de las enfermedades. Lo que pasa es Ajá. que llevaba tiempo intentando conectarme. Ah, ok. Bueno, yo creo que el área de o el ámbito de las enfermedades es importante a tomar en cuenta en el desarrollo prenatal porque, por ejemplo, me voy a usar a yo mismo. Ujú. Yo tengo una enfermedad en el corazón. Ajá. Entonces, siempre me han dicho que si yo en algún momento quedo embarazada, antes de quedar embarazada, debería practicarme una operación. ¿Por qué? Porque eso puede afectar en el desarrollo del bebé y también puede atentar contra la vida de la embarazada también. ¿Por Ujú. qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, mayormente porque cuando la mujer está embarazada, el volumen en la sangre suele aumentar alrededor de un 50% para lograr que el bebé tenga una buena nutrición. Ajá. Entonces, al bombear esta cantidad de sangre puede afectarme a mí y en el caso yo que padezco de una arritmia, pues aumentarla. No sé si Claro. está correcto lo que estoy diciendo, eso es lo que he escuchado a lo largo de toda mi vida, pues. Sí, sí. Bueno, yo nunca había escuchado que te tenías que operar. Yo sí había escuchado que, bueno, que todas tus condiciones preexistentes hacen de ti más vulnerable que otra mamá que de repente no tenga esas condiciones de enfermedad preexistente como persona, porque en el embarazo el organismo se tiene que redimensionar y tiene que producir no solamente los nutrientes necesarios para que el bebé se desarrolle, sino también tiene que de alguna manera responder a las necesidades tuyas como mamá para poder mantenerte dentro de un margen estable en todas las funciones biológicas tuyas, ¿ves? Entonces, bueno, no sé cómo sería en tu caso si te tienes que operar, qué sería lo que te tienes que hacer, porque más allá de solamente el embarazo, me imagino que entonces tienes limitaciones para hacer otras cosas, o no sé si es correcto lo que yo estoy diciendo. Ujú. Ok. Fíjense, el estrés y la ansiedad maternal, ¿cómo puede influir eso en el desarrollo del niño dentro del útero? Estamos hablando que la mamá está embarazada. Nadie tiene respuesta a eso. ¿Cómo afecta el estrés? ¿Cuál es el impacto del estrés? Entonces, fíjense, para hacer un cierre entonces, no, tranquilo, José, para hacer un cierre de las influencias prenatales, por ejemplo, una mamá que tenga edad entre 20 y 30 es una mejor edad para tener niños. Si es antes de 30, pues hay mayor probabilidad, si es, por ejemplo, una mamá entre 14, 15, o sea, una madre muy joven, puede tener abortos espontáneos o defectos congénitos, es lo que se ha visto en los estudios. Si es una madre de mayor edad, este, hacia los 40, por ejemplo, el caso de esta muchacha que yo les decía, 30 y pico, para ser una mamá primigesta de 37 años, lo que uno llama primigestañosa, ¿ves? Entonces ella, sus óvulos tienen menor cantidad de óvulos, tienden a ser más viejitos, pues, entonces, pues hay mayor riesgo de que se dañen por contacto de los agentes nocivos, ¿no? Entonces puede aumentar un porcentaje de defectos o anomalías en las que son primerizas, pues, en este caso. ¿Ves? En cuanto a la salud y la nutrición de la madre, pues una dieta rica en proteínas y calcio y un aumento de peso más o menos de 11 kilos es lo que se espera que sea lo que la mamá haga para ella cuidarse y favorecer ese desarrollo en útero.
Una mala dieta en la madre produce desnutrición fetal, bajo peso al nacer, puede producir aborto espontáneo, puede producir nacimiento prematuro, puede producir una mortalidad poco tiempo después de nacer, ¿ves? Puede también hacer que una mala dieta en la mamá haga que ella sea más fácil que se enferme y por tanto si ella se enferma pues también puede incidir en la salud del bebé inútero, ¿no? Puede disminuir el desarrollo del cerebro al final del periodo fetal si la mamá no se alimenta bien. Una mamá que ha sufrido de rubiola, sarampión, o herpes, esas son todas enfermedades que tienen un impacto en el desarrollo intrauterino y dependiendo del momento en que esas enfermedades ocurren. Una persona que haya tenido sarampión en el primer trimestre del embarazo, puede el niño desarrollar sordera, puede el niño desarrollar autismo, ¿ok? Una mamá con diabetes y que no se cuida puede incidir en un parto donde, o sea, donde el bebé se puede morir antes de nacer o puede tener alguna malformación, dependiendo, como digo, del cuidado que esta mamá haya tenido de esa condición preexistente. La hipertensión, por ejemplo, puede producir un aborto espontáneo. ¿Ok? Porque dentro de los factores maternos y qué es lo que se espera que haga una mamá eh, cuando sabe que está embarazada. Se espera que por lo menos haga al menos 5 visitas al médico, desde el momento en que ella sabe que está embarazada y se va y se hace su chequeo y todo eso, hasta el momento en que le toque alumbrar. Es importante que ella haya tenido por lo menos 5 chequeos con el médico, porque de allí el médico va viendo el progreso del bebé o inútero y también va dándole recomendaciones a la mamá de cómo ella se tiene que ir cuidando. Sobre todo, además, si se estudia en ese momento el historial médico de la madre y que pueda incidir de alguna manera en ese desarrollo de ese bebé. Otra cosa que es importante de hacer control desde que la mamá se entera que está embarazada, porque hay que estar pendiente de los riesgos, lo que habíamos hablado de la asesoría genética, ¿no? Y porque además el médico le da recomendaciones en términos de las actividades físicas que ella tiene permitido hacer y cómo puede ser su alimentación. ¿Por qué son importantes los factores paternos? Nadie cree que el papá es importante en el desarrollo prenatal, pero resulta que sí. Quizás el impacto uno lo puede ver de manera indirecta, pero no es muy directa, porque si el papá ha estado expuesto al plomo, si el padre ha sido consumidor asiduo de drogas, el de tabaco también, pero principalmente de drogas. Y si es una persona mayor, es decir, 50, 60 años, esos espermatozoides que se unen con ese óvulo, pues no tienen una buena calidad. Y al no tener una buena calidad, bueno, influyen en todo lo que tiene que ver con ese desarrollo de ese feto o embrión. ¿Sí? Hasta ahora me siguen. ¿Alguna pregunta? Sí, también puede haber embarazo múltiple, pero no necesariamente solo por la edad mayor. Tiene que ver también con hay una parte hereditaria. Leí en algún momento que el embarazo múltiple ¿cómo se dice? De gemelos heterocigotos es el que se hereda. En cambio, el de los gemelos homocigotos no se hereda. Eso sí es algo que ocurre por azar, por casualidad. ¿Ok? A ver, ya va, que quiero pasar la lámina. ¿Alguna otra pregunta hasta ahora? ¿Está claro lo que hemos ido hablando? Ah, ok. Esta parte del desarrollo prenatal es importante saber que el desarrollo se da
de manera cefalocaudal y próximo distal. ¿Qué querrá decir eso? Cefalocaudal. Quiere decir que el desarrollo se efectúa de arriba abajo, o sea, desde la cabeza hasta lo que uno en un primer momento puede llamar cola, ¿ok? En la etapa prenatal, la cabeza del feto es desproporcionadamente más grande que el resto del cuerpo, ¿verdad? Y eso es así. ¿Por qué? Porque donde está quizás el mayor desarrollo y más rápido cuando estamos en esos primeros este, meses del desarrollo embrionario, todo lo que es la parte del cerebro y todos los sistemas. ¿Ok? Y cuando hablamos del desarrollo próximo distal, es que el desarrollo avanza de la porción media del cuerpo hacia afuera, o sea, de lo próximo a lo lejano, ¿verdad? Es decir, primero se desarrolla la parte interna de los brazos y la parte superior de las piernas, y después se va desarrollando todo lo que es la extensión de la mano, el agarrar el objeto y todo eso. ¿Ok? Que es importante aquí del desarrollo prenatal. Vamos a ver, ya va. Que quisiera que no se me fuera. No, creo que esto está todo bastante claro. ¿Alguna pregunta con los periodos críticos? ¿No? ¿Estamos bien hasta ahora? Ok. Sí, fíjense, en la parte de los de las etapas del desarrollo prenatal, ciertamente a- va a ser importante que entiendan que durante el primer trimestre va a haber lo que uno llama el periodo germinal y el periodo embrionario. Y después ya cuando el bebé tiene forma ya como de niño, que eso es a partir de el segundo trimestre, ya entonces empezamos a hablar del periodo fetal. El periodo donde nosotros eh, empezamos a ver que el cambio se hace un poquito más lento y lo que empieza es a ganar como más tamaño y peso, es a partir del tercer trimestre. Antes del tercer trimestre es donde vamos viendo todo el desarrollo completo del bebé. ¿Ok? ¿Qué puede ser importante en términos de la vacunación? ¿Se puede o no se puede vacunar una mujer embarazada? Ajá. Hay una controversia con eso. Ujú. Hay vacunas que sí, que dicen que sí se pueden poner. Pero hay un debate interesantísimo con respecto a eso. Hoy en día, por ejemplo, con las mamás que han padecido del COVID, embarazadas, este, sí, sí, lo que pasa es que no se sabe, depende de la vacuna y depende del momento del embarazo. No es recomendable en el primer trimestre, incluso yo diría que en las primeras 16 semanas, no es recomendable que la mamá tome nada fuera de medicamentos
ni que se vacune. ¿Por qué? Bueno, porque el efecto, o sea, la vulnerabilidad del embrión y del feto es muy grande en ese periodo. Entonces, ahí hay dos casos de unas mamás que tuvieron COVID embarazadas. Claro, les estoy hablando, esto es, a ver, ¿cómo se dice? Coloquial. No he leído investigaciones. Esas investigaciones muy probablemente dentro de aquí a diciembre ya tendremos suficiente data como para leerlo con mayor propiedad en términos de lo que científicamente quiere decir. Pero bueno, hubo una mamá que no tuvo ninguna afectación ella y el niño, y el niño nació perfecto, y la otra mamá, pues la bebé estuvo conectada en respirador, eh, no sé, 3 meses, 4 meses. Entonces, claro, como les digo, como no es una investigación, aquí no podemos asegurar que fue por el COVID, porque probablemente había un elemento de carga genética allí que de repente hizo que esta bebé fuera más vulnerable, y entonces pues, en el momento de nacer sus pulmones no pudieran responder de buena manera. Pero lo coincidente en los dos casos es que las dos señoras tuvieron en el mismo periodo del embarazo el COVID, ¿ves? Entonces, claro, uno no puede asegurar un solo elemento como el que afectó al nacimiento de ese bebé, pero ciertamente cuando ya los estudios y la data científica lo avale, uno podrá saber cuál puede ser el impacto del COVID dependiendo del momento del embarazo que lo tuvo la mamá, cuál puede haber sido el impacto en el bebé. ¿Eh? Pero ciertamente puse allí el tema de la vacunación porque además siempre se recomienda que las mamás tengan vacunas, o sea, porque la vacuna te protege, pero todo eso lo haces antes de que salgas embarazada. O sea, si tú, por ejemplo, sabes que tu RH es negativo y que tu esposo es RH positivo, entonces tú de alguna manera tienes que notificárselo a tu médico, porque en el momento en que tú vas a dar a luz, puede pasar que tu niño salga RH positivo y tú eres RH negativo. El cuerpo va, en el primer bebé puede que no ocurra nada, pero en el segundo bebé puede haber una reacción y la mamá se puede morir. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Ya va, que estoy tratando de pasar a la otra lámina. Ajá. Ok. Entonces, fíjense, eh, cuando uno va al control prenatal, ¿qué es lo que estudia o los exámenes que hace el médico para chequear o descartar? ¿Ven? Dependiendo de lo que la madre va comentando y de cómo el doctor la ve en términos de su salud, va a descartar la presencia de síndrome de Down y otras enfermedades a través de un examen de sangre que es inocuo, ¿verdad? Cuando hay algún antecedente familiar, ciertamente mandan a hacer exámenes más específicos que se van a hacer o en el primero o en el segundo trimestre o en el tercer trimestre, dependiendo de, principalmente entre el primero y el segundo trimestre, eh, dependiendo, como les digo, de la historia que cuente esa mamá, ¿no? Eh, la diabetes gestacional es importantísima cuidarla porque produce bebés grandes y, y de alguna manera complica el momento del parto para la mamá. ¿Ok? También la preeclampsia, porque ahí puede sufrir mucho también la mamá. Fíjense que a medida que va pasando el tiempo del desarrollo, los riesgos o lo que ellos tienen que verificar son menos cosas, porque ya el feto también está más formado, está más maduro y, y, y se afecta menos por otras condiciones. Okay.
A ver, ¿quién ha visto un parto? ¿Alguno de ustedes ha presenciado un parto? ¿Le han contado de su parto? Solo en video. Ninguno de ustedes ha presenciado o ha participado en el nacimiento de ningún primito ni nada de eso. Okay. Bueno, es un momento bonito, este, para mí es un milagro, bello, pero también me genera susto, pues. Por eso también se recomienda mucho los cursos profilácticos. Quizás hoy en día nosotros aquí en Venezuela, la verdad es que no he vuelto a escuchar de cursos profilácticos, pero esos cursos tienen como objetivo enseñarle a la madre cómo es todo ese proceso de, de la preparación para el momento del parto, le explican lo que son las contracciones, cómo ella puede colaborar para pujar en el momento de las contracciones, cuáles son como los distintos momentos del parto y lo que ella puede sentir, de manera que ella vaya a ese momento lo más tranquila posible. Y bueno, sí, que independientemente de que pueda doler, ella sepa que eso va a pasar y que también existen formas de aliviar un poco el dolor. El parto tiene 3 etapas, ¿ok? La primera etapa, si la madre es primeriza, puede durar entre 12 a 14 horas, ¿ok? Las contracciones hacen que el cuello uterino se dilate, preparándolo para el parto. El cuello uterino es como si fuera una membrana elástica, ¿ok? Que en la medida en que se va acercando la cabeza del bebé, esa membrana se va ensanchando para permitir el paso, ¿verdad? Estas contracciones inicialmente van entre intervalos de 15 a 20 minutos. Y allí es donde ocurre la expulsión del tapón mucoso y a veces ocurre de una vez la ruptura de fuentes, a veces no ocurre de inmediato, a veces ocurre primero la expulsión del tapón mucoso y más tarde ocurre la ruptura de fuentes. Se me volvió a ir la pantalla, chicos, ya va. Si no voy a seguir hablando y no me voy a preocupar, ¿ok? Ajá. La segunda etapa dura alrededor de 1 o 2 horas. Las contracciones en la mamá se hacen mucho más frecuentes y fuertes, ¿ok? Allí lo que es el cuello uterino está dilatado, ¿ok? Y esas contracciones que son más fuertes y más frecuentes van empujando la cabeza del bebé al canal del parto, ¿ok? Esas contracciones se van dando entre 2 y 3 minutos, ¿ok? Y lo primero que va a ver el médico es la cabeza del bebé. A veces, cuando los bebés son muy grandes, hay que hacer lo que se llama una episiotomía, que es un pequeño corte para ayudar a que el bebé salga, ¿no? Y bueno, si ya la cabeza se presenta, ya lo que hace es que el doctor ayuda a terminar de salir al bebé. En esa tercera etapa ya el bebé salió, ¿verdad? Y esta etapa dura entre 10 minutos a 60 minutos y es donde la madre expulsa el resto de la placenta y el cordón umbilical. Esto no se da, por ejemplo, si esta mamá eh, puede tener circular de cordón el bebé, o porque el bebé es muy grande con respecto a la pelvis de la mamá, y entonces en esos casos es donde se hace una,
¿cómo se llama? Una cesárea, se me había ido la idea. 2 horas es la segunda etapa, entre 1 y 2 horas. Mira, y estoy hablando de las primigestas, o sea, las que han dado a luz de primer bebé. Hay mamás que en el segundo y en el tercer bebé, todo eso es súper, súper rápido. ¿Ok? Este, entonces, a ver, se decide hacer cesárea cuando el trabajo de parto es muy largo y lento, porque hay que evitar el sufrimiento del bebé. Si ya ha pasado 16 horas o 14 horas y la mamá no termina de dilatar, es mejor hacer cesárea. Si vemos que el feto tiene problemas, por ejemplo, tiene el ritmo cardíaco rápido o en vez de presentarse de cabeza está de nalga, esos son todos elementos que sirven para que el doctor decida hacer una emergencia. O como les estaba diciendo, que hay una desproporción fetopélvica, es decir, que la cabeza o el feto es muy grande, por ejemplo, un bebé que puede pesar 3,5 kilos, 4, y tenemos una mamá de estatura pequeña, entonces es conveniente que se haga cesárea. Y también cuando el parto es múltiple, es decir, si tenemos dos, o sea, morochos o trillizos, es más recomendable hacer una cesárea. Bueno, chicos, espero que la clase les haya gustado. ¿Tienen alguna pregunta? Ajá. Bueno, porque cuando el bebé no llora, lo que están buscando es activar la respiración. Acuérdense que el niño cuando está dentro del vientre materno, él está en un medio acuoso. Por tanto, la respiración que él utiliza no es la que utiliza cuando sale del vientre materno. Por eso es bien importante que llore, porque el llanto de alguna manera activa ese proceso de respiración, ¿ves? Y para eso se hacen estudios al momento de nacer y donde el niño le hacen una valoración que eso lo veremos ya la semana que viene, para ver cómo está el niño al momento de nacer, ¿ves? Sí, a uno le puede parecer que es como un cerdo, pero si te fijas, lo ponen boca abajo es también porque si hay líquido dentro de las fosas nasales, pues que salgan. Normalmente lo que hace la enfermera cuando recibe al bebé es que lo aspira, o sea, le quita líquido que pueda haber en la naricita, le limpian los oídos, lo limpian, pues porque él está en un medio acuoso. ¿Ok? ¿Hay alguna duda de la clase? Bien, bueno chicos, ok, me alegro que tengan